Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Esther capítulo 3. Amán trama la destrucción de los judíos. Después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán hijo de Hamedata Agageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey, pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano, y lo dio a Amán hijo de Hamedata Agageo, enemigo de los judíos, y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Asuero fue escrito, y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Dios le bendiga, mis amados hermanos, una vez más en este su programa Raíces de nuestra Iglesia Bautista Peniel. Acabamos de escuchar la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Esther. En este capítulo 3, amados hermanos, hace aparición un hombre llamado Amán. Los primeros versos nos dice que tuvo un ascenso con el rey Asuero. Podemos decir que ese ascenso en estos tiempos podría ser llamado como el primer ministro. Dice que ocupó una silla, un lugar muy importante sobre todos los príncipes del rey. Leer este contenido de este capítulo 3, podemos conocer, amados hermanos, que este hombre estaba lleno de poder, estaba lleno de orgullo, estaba lleno de soberbia, y que esa posición que el rey Asuero le había dado, amados hermanos, podemos decir se le subió a la cabeza, se le subieron los humos a la cabeza. Y podemos decir también que este hombre estaba siendo utilizado por Satanás en un plan satánico, un plan diabólico en contra del pueblo de Dios.
cuando este hombre toma la posición, dice que los siervos, en el verso 2, dice que los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Eso lo podemos ver en el verso 2, leyendo la palabra de Dios. Y dice que los siervos que estaban a la puerta le hicieron una pregunta a Mardoqueo, porque observaron que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba ante el pedido que el rey había hecho con Amán. Y todos tenían que arrodillarse y doblegarse. Y Mardoqueo no hacía tal cosa. Pensando en este acto de Mardoqueo, puedo ver que Mardoqueo conocía del Señor, conocía de los mandamientos del Señor. Y yo quisiera leerle lo que dice en Éxodos capítulo 20 y en los versos del 4 al 6. Dice: no te harás ningún ídolo ni semejante alguna de los que están arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas y debajo de la tierra. No lo adorarás ni le servirás, porque yo soy el Señor tu Dios. Yo soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Pienso y veo que en el corazón de Mardoqueo era el de honrar únicamente a Dios, servir a Dios y adorar únicamente a Dios. También recuerdo en aquellos jóvenes hebreos que fueron echados en el horno de fuego, cuando escucharon el sonido de las trompetas, escucharon el sonido de la música, y que cuando el pueblo escuchara toda esta música, tenían que postrarse a aquella estatua, aquel decreto que había hecho el rey. Y ellos prefirieron entrar al horno de fuego, y si fuera posible ser sacrificados y muertos antes de adorar aquella estatua. Estaban dispuestos a adorar y servir únicamente al Señor. Veo a un Mardoqueo con la misma actitud, con el mismo deseo en su corazón de solamente adorar a Dios y no doblegarse a aquella orden que había hecho el rey con Amán. Esto, aquellos hombres, aquellos siervos del rey, le hicieron saber a Amán. Y esto provoca una ira en Amán que lo lleva no solamente a odiar a Mardoqueo y querer eliminar a Mardoqueo, sino va más allá. Odia y quiere acabar con todo el pueblo judío, ya que vemos en estas escrituras que Amán pudo enterarse de que Mardoqueo era judío y que allí habitaba el pueblo judío en las provincias que se habían esparcido, y cómo este hombre en su maldad, en su corazón, en su abuso de poder, en su gran soberbia, en un plan diabólico, quería eliminar al pueblo de Dios, quería eliminar a los judíos. Y dice el verso 7 que dice la escritura: en el mes primero, que es el mes de Nisán. Ya sabemos que el mes de Nisán es el mes de marzo y abril. En el año 10º del rey Asuero fue echada Pur, esto es la suerte, delante de Amán. Suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. O sea, el mes de Adar equivale entre el mes de febrero y marzo. Significa, amados hermanos, que hubo un tiempo, hubieron casi podemos decir casi el año, para que este hombre llevara a cabo un plan satánico, un plan perverso en contra del pueblo de Israel. El querer acabarlos a todos,
Y Amán rápidamente dice que fue en los versos siguientes que podemos leer del verso 8 en adelante, podemos ver que este hombre Amán fue hasta rey Asuero. Él le lleva una historia, él le lleva un relato, él le lleva una información del pueblo, del pueblo judío al rey Asuero. Podemos verlo en el verso 8, donde dice, mire cómo dice la palabra del Señor: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y el rey nada le beneficia dejarlos vivir. Este es el mensaje que lleva Amán. Desde luego, un corazón perverso, un corazón sin amor, un corazón sin Dios, un corazón malvado y con un plan diabólico en contra del pueblo del Señor, en contra del pueblo judío. Y vemos cómo le lleva esa información al rey y cómo insta al rey a que no los deje vivos. En otras palabras, que haga el decreto para destruir el pueblo completamente. Más adelante vemos que era para acabarlos a todos, jóvenes, ancianos, niños, eliminar mujeres. O sea, era eliminarlos a todos sin dejar a nadie del pueblo judío. Entonces estamos viendo un corazón perverso, un corazón malvado y usado por Satanás. Amados hermanos, ¿qué me enseña esto a mí? Que nosotros no debemos, como dice la palabra del Señor, no debemos olvidar, no debemos desatender las maquinaciones del enemigo. Hay un enemigo que odia todo lo que es de Dios. Hay un enemigo que, así como vemos un Amán que odiaba a los judíos y que en su corazón era acabar con todos ellos, y utilizaba su poder político, utilizaba su posición, un hombre lleno de arrogancia, un hombre lleno de soberbia, y que quería que ese pueblo fuera eliminado totalmente. Así como Amán tenía eso y en su corazón, sabemos que en estos tiempos hay un enemigo que detesta a la iglesia de Cristo. Hay un enemigo que no quiere al pueblo de Dios. Hay un enemigo que no quiere que el evangelio avance, amados hermanos, para que otros puedan escuchar las verdades de Jesucristo. El gran propósito de nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, vino para que todo hombre procediera al arrepentimiento y para que el hombre alcanzara salvación y vida eterna a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y vemos, amados hermanos, cómo el enemigo se ensancha en contra de la iglesia de Jesucristo. Así como vemos un Amán que se estaba ensanchando en contra de los judíos, en contra del pueblo de Dios, y todo lo planificó, todo lo estaba coordinando, y aparentemente él pensaba, o ellos pensaban, que tenían el triunfo gano. Pensaban que toda esta maldad, todo esto que ellos habían dispuesto en su corazón a hacer, se iba a lograr. Pero qué bueno, amados hermanos, saber que a pesar de un aparente triunfo del mal que ellos pensaban, y la ira de Amán que tenía él en contra de los judíos, en contra de Mardoqueo, pero la perspectiva bíblica enfatiza que Dios estaba orquestando los detalles para la liberación, incluso en medio del caos. O sea, aún en medio del caos, en medio de cuando las cosas aparenten verse que el enemigo tiene ventajas, no, el Señor está ahí. La soberanía de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios estaba ahí, amados hermanos. Más adelante vemos que en medio de todo esto,
Dios se glorifica, Dios es glorificado. Vemos lo que más adelante acontece, incluso con este hombre llamado Amán. Cómo Dios orquesta, cómo Dios trabaja, aún en medio del caos, amados hermanos. Muchas veces pensamos, vemos las cosas negativamente, pensamos que todo está acabado, que todo ha terminado, que no hay solución. Amados hermanos, sí hay solución. Sí, porque creemos en un Dios vivo, un Dios de poder, un Dios de gloria, un Dios que todo lo puede. Un Dios que es grande en misericordia. Un Dios que escucha las oraciones y el clamor de su pueblo. Dios escucha tu oración, hermano que me escucha. Dios escucha tu clamor. Aún en medio de las circunstancias, aún cuando el enemigo se levanta y quiere levantar un caos. Viene con amenazas. Viene con tantos planes como los que Amán tenía en mente realizar. Incluso hasta estaba dispuesto a pagar, dar dinero. Escuche esto, al final hasta sentarse con el rey y a celebrar, pensando en el triunfo, pero un triunfo que nunca llegó, porque Dios cambió la historia y Dios cambió todas las cosas. Así, amados hermanos, ese es el Dios que tú y yo le servimos. El Dios que aún en medio de nuestros caos, aún en medio de nuestras tormentas, aún en medio de nuestras aflicciones y tribulaciones, Él se glorifica, amados hermanos. Él es nuestro Dios todopoderoso. Dios es grande, Dios es maravilloso, Dios es poderoso. Y Dios está en medio de su pueblo. Dios es nuestra ciudad amurallada. Él es nuestro refugio. Él es nuestro pronto auxilio en medio de nuestras tribulaciones. Que Dios me los bendiga. Que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes, amados hermanos, y a los amigos que nos están escuchando y nos ven a través de estos medios. Hay un Cristo que es Salvador. Es un Cristo que perdona nuestros pecados, un Cristo que nos promete vida eterna en Él. Amados hermanos, que Dios me los bendiga y que pasen un excelente día. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad.